todos los sedientos, venid a las aguas. Bueno, mis Y los que no hermanos, tienen dinero, el Señor Jesucristo me lo bendiga venid y nuevamente a todas las comprad personas que y están aquí comed. reunidas. A Ya tenemos todos los 27 sedientos, personas. Un saludo muy especial venid para a todos y cada las uno de aguas. ustedes. Me alegra Y mucho que los que estén no pendientes tienen de dinero, la predicación de la palabra, venid del y mensaje, de estar comprad pendientes de lo y que el Señor comed. Jesucristo tiene para nosotros. Venid, Me alegra mucho que todos estén aquí reunidos comprad esperando con sin ansia esa palabra dinero. de vida que va a ser predicada el día de hoy, ¿cierto? Bueno, antes que comenzar, quisiera preguntarle a alguno de los hermanos si se acuerda de qué estamos hablando, alguien que de pronto tenga en su corazón por ahí hablar, abrir el micrófono, decir, Germán, estamos hablando de esto, estamos en este tema en particular, me ha gustado esto, no he entendido esta parte, si de pronto alguien no ha entendido de qué estamos hablando, también me gustaría escucharlo. Recuerde que todos son cordialmente bienvenidos, todos están eh, invitados para que abran sus micrófonos, para que nos aporten. Recuerde que cada uno de sus aportes son muy valiosos para nosotros y nos ayuda a enriquecer el estudio, nos ayuda, el Señor nos da un poquito más de entendimiento con respecto a esta palabra y para que vamos profundizando un poquito más, vamos ampliando el concepto, vamos entrando en materia, vamos pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento para saber qué es lo que realmente Él quiere que nosotros entendamos de lo que es el tabernáculo, de lo que son las aguas, de lo que es el templo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios así, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, dice la palabra de Dios. Versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis, dice la palabra de Dios, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume, dice. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué pregunta esa, cierto? En 3 días lo levantarás. ¿De qué era que estaba hablando el Señor Jesucristo acá entonces? ¿Qué era lo que se refería a él? ¿Por qué le preguntaron eso? Recuerden que hay muchas personas que siempre se basan en la parte física, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que también debemos mirar un poco más hacia la parte espiritual, ¿no? Debemos mirar así como en el campo espiritual, debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque las palabras del Señor son espíritu, ¿verdad? Son espíritu y son verdad, dice la palabra acá. Dice, más él, ¿qué dice de la palabra? Más él hablaba del templo de su cuerpo, ¿ve? Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, resucitó de entre los muertos. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que había sido dicho. Entonces, hay algo maravilloso acá que me gustaría que pronto no pasásemos por alto esta parte porque es muy importante para nosotros. Recordemos que cuando la palabra nos dice acá, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo encontró a todas las personas que estaban haciendo mercadería ahí en el templo y todas las personas que estaban vendiendo palomas, que estaban haciendo todo este tipo de mercado dentro del templo del Señor. Por supuesto que el Señor se refiere al templo de Él, ¿verdad? Pero Él nos quiere llevar a nosotros también a una enseñanza espiritual acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede en nosotros a veces con lo que pasa con nosotros. Recordemos que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto nosotros somos este templo que nosotros tenemos, este cuerpo físico,
en el cual alberga o habita la santidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por cuanto nosotros somos considerados hijos de Dios, debemos nosotros también entrar en santidad, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, sed santos porque yo soy santo. Es un mandato del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que comenzar a limpiarnos de todo este tipo de impurezas, todo este tipo de inmundicias, todas estas cosas que nos asedian del mundo, todas estas cosas que nos son tan atrayentes para nosotros como en la carne, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos siempre pensar un poquito más allá y tratar de alejarnos del pecado, alejarnos de todas estas cosas que son tan abominables al Señor Jesucristo y tratar siempre de buscar la santidad por medio de la obediencia de lo que dice Él en la palabra. ¿Ve? Entonces, por eso la palabra de Dios dice, no hagáis casa de mi Padre casa de mercado. ¿Ve? Porque nosotros a veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con todo lo que nosotros somos y las acciones, lo que nosotros llevamos a cabo en la carne, eso ofende terriblemente al Señor y eso lo que hace es contaminar el templo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, por eso es tan importante para nosotros que podamos entender esta parte tan particular de la Escritura en donde nos dice a nosotros que debemos limpiarnos, que no debemos de hacer la casa de nuestro Padre una casa de mercado. ¿Ve? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a entender esto. Ahora, la palabra de Dios me dice claramente, ¿cierto? Dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y que Él entregó el Espíritu, ¿cierto? Dice que inmediatamente entregó el Espíritu, dice que hubo un gran terremoto, ¿cierto? Y se rompió el velo del templo. Entonces, cuando nosotros estábamos mirando la parte del tabernáculo, recordemos que les hablaba sobre esa parte física o esa parte simbólica, porque podríamos hablar de un simbolismo acá. La palabra de Dios nos avala para hablar de simbolismo con respecto al tabernáculo. En la palabra de Dios en Hebreos, ¿cierto? Nos avala a nosotros para hablar de un simbolismo que se representaba en algún momento con el tabernáculo que se erigía o que se levantaba cuando el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y cuando estuvo durante 40 años en el desierto y el Señor dio específicamente unas características y un mandato para que se construyera el tabernáculo de Dios. Entonces, en la primera parte estaba el lugar santo, en la cámara interna, porque habían 2 cámaras, ¿verdad? La cámara de afuera, la cámara interna estaba el lugar santísimo, que era donde reposaba la presencia de Dios. Cuando Moisés o Aarón, que eran Aarón siendo sumo sacerdote en aquel momento, necesitaba hablar con el Señor, necesitaba escuchar la palabra de Dios, o necesitaba entregar el sacrificio. Dice la palabra de Dios que él no podía entrar sin sus vestiduras, ¿no? Porque esa era una representación, era algo simbólico también, en lo cual nosotros también, cuando nosotros vayamos al tabernáculo, vayamos a la vida eterna, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿cierto que sí? Necesitamos llevar también esa santidad con nosotros, que es representado por medio de unas vestiduras. Entonces, esa es la santidad que nos pide el Señor. Ese es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo de nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros podemos decir claramente que el Señor Jesucristo nos va a nosotros a, a salvar, ¿verdad? Esa es la marca del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más les habíamos hablado? Bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito más sobre la cuestión del templo, porque quiero que este punto quede bien importante, que este punto que es bien importante quede bien claro para nosotros, que no vayamos nosotros a tener un poco de confusión con eso. Miren lo que pasó Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió, cuando el Señor Jesucristo subió a los cielos, cuando el Señor Jesucristo murió en el madero, dice la palabra de Dios que ahí fue cuando se abrió el velo, ¿cierto? Y el Señor nos abrió una entrada directa hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitamos ir a un templo físico, no necesitamos llevar ofrendas a un templo físico, no necesitamos ir
a ninguna parte física para estar en la presencia de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer ahí un poquito. Hebreos capítulo 10. Capítulo 19, capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque recordemos que el Señor pagó, ¿verdad? El Señor pagó por nuestros pecados. Él pagó. ¿Cómo pagó Él? ¿Cómo nos rescató? ¿Cómo nos redimió Él? Él nos redimió con precio de sangre, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros para redimirnos a nosotros del pecado, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, es aquí donde nosotros comenzamos a entender, ¿cierto? Que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que Él nos abrió ese camino amplio para que nosotros podamos entrar directamente hacia el lugar santísimo, ¿cierto? Recuerde lo que hace en algún momento los judíos, las prácticas que tienen, o muchas religiones hoy en día, podríamos hablar de todas estas prácticas y malas doctrinas que tiene la gente hoy en día, ese mal entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo los judíos dicen que la presencia de Dios está en un muro, por ejemplo, cuando ellos se van al muro de los lamentos y meten papelitos de la ley, y meten peticiones y meten todo ese tipo de cosas, porque ese muro que hay ahí en Jerusalén, pues ellos dicen que ese es el templo de Dios y que es ahí donde está la presencia de Dios, cuando eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Recordemos que ya lo hemos hablado en algún momento también, y hemos hablado claramente que el templo fue destruido, ¿verdad? El templo fue destruido por allá en el año, más o menos en el año 66, cuando hubo esa revuelta judía, una revuelta judía en contra de los romanos, ¿cierto? Hubo pelea ahí entre los judíos y los romanos y quedó el templo totalmente destruido. Y el templo o el muro, o lo que quedó parte del templo en ese tiempo, pues eso quedó bajo ruinas, pero más adelante, muchos años adelante, se construyó esa parte del muro y entonces ahí donde ellos van y dicen que ahí está la presencia de Dios y todo eso, cuando es totalmente falso, ¿cierto? La misma palabra de Dios nos dice a nosotros que Él nos abrió a través del velo un camino amplio para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún aporte? ¿Alguien que de pronto quiera abrir su micrófono? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pastor, Sí, señora. pastor, que uno se da cuenta de verdad como que uno llega a algún lado y uno se deja, o sea, de lo que la gente le habla a uno, qué tristeza, ¿cierto, pastor? Cuando uno no tiene, o sea, la misericordia del Señor Jesús, ni nada de eso, porque cuando nosotros, el Señor Jesús nos concedió vida y nos permitió ir a Jerusalén, yo me acuerdo que fuimos al muro, que, o sea, que no, pues que uno va como con esta, y eran tantas las cosas que uno pedía que yo me acuerdo que me tocó hacer un poco de papeles y yo no sabía por dónde meterlos, porque como eso está lleno de papeles, entonces yo era buscando y yo, no, 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 venga, y meta eso ahí uno con ese solazo y uno, o sea, uno se da cuenta que uno, o sea, es algo tan,
tan absurdo, o sea, y uno cree, ¿verdad? O sea, uno está allá. Me acuerdo que también me llevaron a una piedra donde me dijeron que ahí había sido, que había estado el cuerpo del Señor, y eso es una piedra que la ungen con mucho aceite. Que ahí lo embalsamaron. Y que ahí lo embalsamaron, y yo hasta el pelo me lo cogía y me lo sobaba el pelo. Yo cogí un coso blanco que tenía y yo lo untaba, y yo no, o sea, no, eso es algo horrible. O sea, porque uno, como uno ve la gente, pero uno se da cuenta en la palabra que el Señor nunca dice que hagamos eso. Entonces, imagínese, pastor, eso es algo, o sea, es donde uno se da cuenta de la misericordia del Señor con nosotros, ¿no? O sea, lo saca uno de tanta mentira, de tanta, no, o sea, es que es algo horrible. Entonces era porque se vino a mi mente eso cuando usted dijo de eso, y es verdad. Lo que uno hacía cuando uno no tenía el Señor, no le había regalado a uno el conocimiento, pues poco a poco de su palabra, ¿no? Porque no, como le digo, pastor, él dice que no, que tampoco uno debe estar tan seguro. Es una palabra que hay que dice que el que se crea muy cuidado que no caiga. Entonces uno lo dice con humildad, pero uno se da cuenta que eso que ya estaba ya el Señor lo ha quitado, o sea, va limpiándolo a uno, pastor. Entonces, porque uno de los anhelos que yo tuve siempre fue ir a Jerusalén porque el Señor Jesús estuvo allá. O sea, sabemos que él estuvo allá, pero no en qué parte. Pero como usted la gente lo lleva y le dice, no, mire que él estuvo acá o mire que él estuvo, entonces uno es con esa ansiedad de estar, y eso es religiosidad, ¿no? Entonces, eso era lo que quería aportar, pastor, la misericordia del Señor que ha estado Muchas gracias, en la vida Victoria. de El Señor nosotros. Jesucristo te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias por estar pendiente de ahí para aportarnos y para hacernos caer en cuenta en muchas cosas, Victoria, porque definitivamente nosotros caemos en muchas idolatrías, ¿verdad? A través del tiempo nosotros, y a pesar aún que nosotros decimos que aún estamos nosotros, que seguimos al Señor Jesucristo y que ya no hay idolatría en nuestra vida, definitivamente vemos que aún hay mucha idolatría que nosotros necesitamos cambiar. Ciertamente en algunas ocasiones nosotros podríamos, porque el anhelo mío también es algún día ir a Jerusalén, ¿cierto? Ir a Israel a conocer, pero con la Biblia en la mano para identificar lugares muy, muy específicos. No para ir a decir, es que aquí el Señor hizo un milagro. No, pues ¿quién puede saber eso? No, es que aquí, toque aquí está la piedra donde el Señor lo crucificaron. No, eso no es así. Pero sí hay ciertos lugares históricos que están marcados en la palabra de Dios y que nosotros los podemos identificar completamente. Está, por ejemplo, hay muchas partes históricas, está el río Jordán, bueno, les puedo nombrar, por ejemplo, el mar de Galilea, el mar muerto, Jericó, o sea, son todo ciudades bíblicas, ¿verdad? Son lugares bíblicos donde están específicamente hablando, que específicamente habla la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita le voy a mostrar algunas cositas para que miremos esa parte. Mi hermanita Sandra levantó la mano, ¿cierto? Pastor, cuando vaya a ir, yo también voy a ahorrar, y cualquiera de los pastores que vaya, yo quiero ir con ustedes, si así es la voluntad del Señor Jesús, ¿oye? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Ojalá sí se pueda, Victoria. Sí, Claro que sí. sí, ojalá va a ver que si es la voluntad del Señor Jesús, Él nos va a permitir. Claro que sí. Mi hermanita Sandra nos iba a comentar algo, ¿cierto? Muy buenas tardes y buenas noches para todos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Sí, pastor, sí, aquí donde leímos en Hebreos, dice 22, dice, acercándonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ahí es donde se cae también la teoría del bautismo, o sea, de lavarnos en un río. Pues si dice que es agua pura, pues en un río, en un mar no vamos a encontrar agua limpia, o sea, va a haber desechos y va a haber de todo. Entonces, porque esa agua es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra conciencia pues habla sobre la mente del hombre, que es la que tenemos que limpiar y purificar a través de la palabra, por el escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí ya se cae lo del sumergirme en agua física,
Mire que la palabra de Dios es tan hermosa, Sandrita, porque cuando la palabra de Dios, y básicamente lo que nosotros estamos hablando ahora acerca de todo lo que es el venir a las aguas, ¿no? Que todo comprende, todo tiene ¿cómo se dice? Todo tiene una razón de ser, todo tiene una concordancia, todo está totalmente, ¿cómo se dice? Está totalmente alineado con lo que el Señor dice, ¿no? Porque todos estamos como en el mismo espíritu, en el mismo sentido. Mire que la palabra de Dios dice a nosotros claramente que nosotros somos limpios por la palabra, ¿cierto? Somos limpios por la palabra y eso es algo que nosotros necesitamos entender porque ya nosotros no tenemos por qué andar por allá en regálenme un segundito, estoy mirando algo acá, a ver si encuentro. Se me perdió, que le iba a mostrar una. Que le decía a Sandrita que todo es un mismo sentir. O sea, la palabra de Dios nos habla a nosotros claramente que definitivamente nosotros tenemos que estar siempre mirando más la parte espiritual, que es la parte que el Señor quiere, donde nos quiere llevar a nosotros. Recordemos que todas estas prácticas y todos estos ritos que se hacían en un momento por la purificación, ¿cierto? Todo eso no eran más que unos ritos que en algún momento tenían que cesar, ¿ven? Tenían que cesar todo este tipo de ritos. Incluso la misma palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que si el Señor participó en algún momento de estos ritos o participó en algún momento del bautismo, pues esa parte ya nos lo deja claramente a nosotros cuando nos dice que nosotros somos limpios y somos lavados por la palabra. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien iba a comentar algo? Gracias, Sí, pastor. sí, gracias, Sandrita. Sí, yo creo que más adelantico, si el Señor lo permite, ya nosotros tratando de profundizar un poquito más con respecto al tema de las venida a las aguas, voy a organizar un poquito más el estudio, voy a organizar un poquito más el estudio para que miremos la parte del bautismo, ¿sí? Para que miremos la parte del bautismo, cuál es el bautismo que está realmente establecido por el Señor Jesucristo, porque nosotros sí somos bautizados, ¿cierto? Nosotros sí tenemos un bautismo pero no tenemos que practicar un rito de sumergimiento en el agua. ¿Me iba a comentar algo? Sí, señor, sí, que donde usted dice que cuando el Señor participó de todas esas cosas que el Señor Jesucristo pues participó cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, entonces ahí es donde se va muchas personas que dicen que si el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros también tenemos que seguir lo mismo, pero obviamente nosotros ya entendimos de que el Señor lo ha hecho para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que todos los que vieran que estaba Él haciendo esas cosas dijeran que Él era el Mesías, que Él era nuestro Salvador. Totalmente. Recordemos que la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo dice que Él vino y que Él vino a cumplir la ley, que Él vino y cumplió la ley con la ley, nos dice a nosotros también que Él vino y perfeccionó la ley. Porque hay una palabrita ahí que se usa mucho, es un sinónimo de cumplir y también tiene que ver con el completar la ley. Entonces, había una partecita que me gustaría hablarles más adelante acerca en Hebreos capítulo 7 habla sobre la perfección de la ley. Ahí me gustaría de pronto que profundizáramos un poquito, pero vamos paso por paso. No quiero como entrar como en muchos detalles y profundizar un poquito en esto y hablar un poquito de lo otro, sino que vamos a tratar de organizar un poquito más el estudio y para que vamos teniendo una secuencia en todo. Por lo pronto, quiero regalarle estos pasajes, mi hermanita, y a todas las personas que me escuchan el día de hoy, para que nosotros miremos la forma en cómo el Señor nos ha santificado, porque nosotros no somos santificados por un rito de sumergimiento en agua. Nosotros no somos purificados por ese rito. Nosotros no somos lavados por ese tipo de ritos. ¿Cómo somos nosotros lavados? Bueno, vamos a ver, la misma palabra de Dios nos lo va a decir. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 25.
Efesios 5, capítulo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25, perdón. Sí. Dice la palabra de Dios así, dice, esta palabra nos habla a nosotros de, mi hermanita Sandra, ¿iba a comentar otra cosita? No lo Tiene siento, la, pero la que dejé tenía ahí. la manito levantada, perdón, creí que iba a aportar algo más. Bueno, dice la palabra de Dios en el Efesios capítulo 5, voy a leérselo desde el versículo 24 para que nosotros entendamos el contexto de lo que el Señor nos quiere decir, porque Él está hablando a la iglesia, ¿cierto? Él está hablando a nosotros, a sus hijos, al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Recordemos lo que les dije en un principio, que nosotros somos lavados por el sacrificio que el Señor hizo en el madero por nosotros, ¿cierto? Él derramó su sangre y por medio de ese sacrificio que Él hizo es que nosotros tenemos redención de pecado. Entonces, el Señor siempre nos llama a nosotros a la santificación. Pero cómo nos santificamos? ¿Cómo podríamos nosotros decir que podríamos entrar en ese plan o en esa obediencia para poder llegar a la santificación? Dice la palabra de Dios acá. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, o sea, por la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Y qué dice aquí? Por el lavamiento del agua, por la palabra, dice la palabra de Dios. Por la palabra. Es decir, que nosotros somos santificados por la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros decir que somos santificados por medio de la palabra? Por el obedecer la palabra, por el obedecer, porque nosotros entramos en obediencia al Señor y cada vez que nosotros obedecemos al Señor, eso es lo que le agrada al Señor Jesucristo. Es ahí donde está la bendición, es ahí donde viene la santidad. Pero una persona que dice meterse en una piscina o sumergirse en una piscina, hacer un rito de purificación y salir del agua y seguir haciendo de las suyas, pues eso, por supuesto que eso no lo va a llevar a ninguna santificación. Eso no cuenta para nada, eso no sirve para nada. De hecho, lo hemos dicho en varias ocasiones, que yo como pastor, por ejemplo, o una persona o un sacerdote que hace incluso bautismo por aspersión, o que una persona que sumerge a otra en el agua y la vuelve y la levanta del agua, eso no lo va a hacer salvo. Yo no puedo hacer salvo a una persona. ¿Ve? Yo no puedo ni siquiera agendar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, venga que hoy tengo bautizos y véngase mañana a las 5 de la mañana o véngase mañana a las 5 de la tarde que para que entren tales personas porque mañana tengo 5 bautizos. Eso es totalmente equivocado. Yo creo que eso está mal entendido. Hay muchas cosas que necesitamos entender también de esta palabra. Mire, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios también en Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Voy a leérselo desde el versículo 1. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto, dice. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por el rito de purificación, porque se sumergieron en una piscina, porque hicieron algo que muchas iglesias hacen hoy en día y hacen tipo de bautismos, sumergimiento en agua y ya cuando sale ya está purificado, ya está santificado, ya el Espíritu de Dios está en él. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado. Es decir, que a nosotros nos limpia, que nos lava y nos purifica, es la palabra de Dios.
La palabra de Dios. Por medio de la palabra es que nosotros llegamos a la santificación. Entonces, eso es para que nosotros tengamos en cuenta. Anteriormente nosotros hacíamos una cantidad de ritos y hacíamos una cantidad de cosas que, bueno, a veces lo hacíamos por ignorancia también, porque a veces no profundizábamos un poquito en la escritura, porque a veces no teníamos como ese conocimiento de pronto y entrábamos como en ignorancia también. Pero qué bonito que el Señor nos hable a nosotros poco a poco y nos vaya a nosotros sacándonos poco a poco de la ignorancia. Esa es la idea de nosotros estudiar la palabra, esa es la idea de nosotros profundizar cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo también, ¿cierto? Luego, por ejemplo, podemos leer también Juan, ahí mismo el Juan capítulo 1, versículo, se lo voy a leer acá, versículo 32. Juan capítulo 1, versículo 32. Dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 1, versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, porque recordemos que uno de los, del ministerio que el Señor le encargó a Juan, ¿cierto? Era el de abrir el camino por medio de la predicación, abrir el camino para la venida del Cristo, ¿cierto? Esa era la predicación de Juan, ese era el bautismo de arrepentimiento, sumergirnos en nosotros en ese arrepentimiento para poder recibir la santificación y poder seguir el camino del Señor. Porque ya hemos hablado en varias ocasiones qué es lo que representa el arrepentimiento, qué es lo que significa para mí el arrepentimiento, si no es volverme de mi mal camino y seguir el camino del Señor. Eso es lo que representa a mí, lo que me representa el bautismo, ¿verdad? Entonces, por eso decía bautizar con agua. Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza. Pero muchas personas decían, no, pero es que Juan es el que bautiza. No, el que bautizaba no era Juan. Juan no bautizaba, la misma palabra de Dios lo dice. Dice, el que permanezca y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, el que bautiza, mis hermanos, es el Espíritu Santo, es Dios mismo dándonos a nosotros la santidad para seguir el camino de él. ¿Ven? Entonces, todos esos ritos de purificación se hacían. Anteriormente en el templo había varios estanques y cuando la gente iba a adorar al templo, la gente tenía que sumergirse en esos estanques y se ponían, automáticamente se sumergían en el agua y cuando salían ellos se ponían unas vestiduras blancas también. Eso era algo muy similar a lo que nosotros hacíamos también acá. Y nosotros decíamos, no, eso no representa nada. Pero cuando uno mira todas estas cosas, uno dice, pero qué equivocados estábamos, porque estábamos siguiendo un rito, ¿verdad? Un rito que básicamente es un rito de hombres y no estábamos yendo a la verdad que era la santificación por medio del Espíritu Santo, por medio de la santidad, por medio de obedecer los mandamientos, por medio de la obediencia en el Señor Jesucristo, porque es ahí donde está la bendición de Dios. ¿Okay? Entonces, yo les voy a mostrar algunas imágenes. Voy a mostrarles unas imágenes, ya que tocamos el tema, le voy a mostrar un poquito acá, unas imágenes. Sobre estos ritos que nosotros hacíamos en algún momento. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí, ¿cierto? Mire, estos son bautismos judíos. Estos eran bautismos bautisterios que se usan. ¿Ve? Estos eran unos estanques que se usan para este tipo de ritos. Aquí tenemos, por ejemplo, un rabino haciendo este bautismo y eso era algo que nosotros hacíamos. Nosotros no teníamos ninguna diferencia con los judíos tampoco. Miren la forma en cómo ellos establecían todo este tipo de bautismos y la forma en cómo se practicaban. Eso no es nada diferente a lo que hacen hoy en día los católicos, los cristianos hoy en día, ¿verdad? Este es un estanque que se usaba en la época del Señor Jesucristo, que aún hay ruinas de esto, pero ahí se encuentran todavía estos estanques. Sí los alcanzan a ver, ¿cierto?
Esto es algo más moderno, son estanques modernos ya en la era actual, que se usan también para bautisterios. Esto también era de unas ruinas de la época, eran estanques que se usaban para el bautismo, para purificación. Otro rito acá también que, miren, la piscina también. Son lugares que se han encontrado cerca de Jerusalén, cerca al templo. Aquí tenemos otro también. Eso era básicamente lo que nosotros hacíamos en algún tiempo también, ¿verdad? Yo les voy a mostrar por acá también el estanque, este tipo de estanques también que se usaban en la época. Este era una representación del estanque de Betesda. ¿Recuerdan el estanque de Betesda que está en Juan capítulo 5, verdad? El estanque de Betesda era algo grande que había en algún momento. No era una piscina chiquita, era algo grande que se usaba. Y era más o menos algo así porque tenía 5 pórticos. 5 pórticos, la palabra de Dios dice que el estanque tenía 5 pórticos. Por aquí vemos los pórticos por donde entraba la gente. La gente regularmente entraba por acá y luego subían por aquí por las escalinatas hacia el templo. ¿Ve? Esta parte de acá es el templo. Esto es uno de los muros del templo que estaban en la antigüedad. Esto es algo que se usaba en la antigüedad. El muro, el estanque de Betesda. Por acá tengo más. Les voy a mostrar estos estanques que están acá en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esto era básicamente algo como en la ciudad de Jerusalén en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mapa, ¿cierto? Lo que ustedes ven aquí en rojo, lo que ven aquí más o menos en este color rojizo como sobresaltado, esta es la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, lo que les voy a señalar aquí en este punto rojo era el estanque que les mostré ahorita, el estanque de Betesda, que está nombrado en Juan capítulo 5, ¿cierto? Dice que de tiempo en tiempo venía un ángel y revolvía el agua y había un paralítico y el Señor le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y el Señor, pero Señor, es que no tengo quien me meta a mí al estanque. ¿Sí? Entonces, esa a veces también la falta de confianza de nosotros. Pero básicamente lo que les quiero mostrar es como esa parte geográfica. Este es el pozo de las ovejas o el estanque de las ovejas, el estanque de Betesda, en donde la gente entraba por aquí, hacían sus ritos de purificación y luego subían por las escalinatas al templo. Este es el templo de lo que le llamaban el templo de Salomón en algún tiempo, ¿no? El templo de Jerusalén. Esto que está aquí, estas 4 torrecitas que están acá, se llama la Torre Antonia. La Torre Antonia, que fue básicamente donde se llevó a nuestro Señor Jesucristo en algún momento cuando se llevó a Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces, era lo que se conocía anteriormente como la Torre Antonia, que fue en honor a Marco Antonio. No sé si ustedes se acuerdan de Marco Antonio, es un señor que fue un político romano muy influyente en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y esa torre se construyó en honor a él, a Marco Antonio. Por acá tenemos el templo. Este es el templo de Jerusalén. Aquí al ladito del templo también tenemos otro estanque que se usaba en la época también, y es el estanque de Israel, lo que se conoce como el estanque de Israel. Por acá hay otro estanque, que es el estanque de la torre, que está muy cerca a la casa o el palacio de Herodes, que estaba por aquí era donde estaba el palacio de Herodes. Por acá tenemos, por aquí está el palacio de Herodes. Por acá tenemos otro que llamaba el estanque de las serpientes también, donde la gente también entraba a purificarse y entraba todo eso. Por aquí está. Esto es lo que se conoce como la ciudad alta, donde estaba el templo o el palacio de Herodes, ¿verdad? Lo que se conoce como la ciudad alta. Y esta partecita que está aquí subrayada, que está aquí delineada, es el valle, perdón, es la ciudad baja, o la ciudad de lo que conocemos muy comúnmente como la ciudad de David. No sé si ustedes han escuchado la ciudad de David, que está también bíblicamente mencionada en la palabra.
Por acá tenemos la puerta de los esenios, también que en algún momento quizás podamos hablar de los esenios, toda esta parte de acá, la parte sur. Por aquí había una puerta donde se salía a la parte sur de la ciudad, en donde encontramos algo que se llama el Valle de Hinnom, o el Valle de Hinnom, o el Valle de los Tambores, el Valle de Tofet, que era donde se hacían los sacrificios y se quemaban a los niños vivos para ofrecer al dios Moloch, el dios ellos hacían todo ese tipo de sacrificios y se tiraban, se ofrecían todos los niños bebés, se les tiraban la gente de Jerusalén o la gente de Israel, los israelitas en particular, cogían a los niños pequeños y los tiraban al fuego como sacrificio a ese dios Moloch. Imagínense todas esas abominaciones que se hacían en algún tiempo y todo eso está ahí. Entonces, con respecto a lo que me hablaba Victoria hace un momento, que qué bueno que de pronto pudiéramos ir a Jerusalén en algún momento, pero a mí me gustaría ir honestamente a conocer todo este tipo de cosas, a ver qué quedó de esas ruinas y a conocer parte de la historia. Ya a la parte idolátrica, a la parte de que hay una piedra que dicen que ahí fue donde se sacrificó al Señor Jesucristo, que es el manto del Señor Jesucristo, que es, mejor dicho, la iglesia de yo no sé qué, que donde nació el Señor también por allá en Belén, también tienen la iglesia de la Natividad, todo eso, donde dicen que ahí fue donde nació el Señor. Pues no, por supuesto que no, porque pues eso no está establecido el punto exacto donde el Señor lo hizo, y eso es algo que no nos corresponde pues tampoco entrar en esos detalles. Pero sí podemos ver, por ejemplo, lo que es en algún momento aún hay parte histórica de lo que es el Valle de Hinnom en la parte sur. De hecho, hay una palabra que está escrita también, y eso fue una profecía no solamente por parte de David, sino que el Señor también lo marcó también en Hechos de los Apóstoles, donde Judas se ahorcó, dice que él se ahorcó y su cuerpo cayó por la pendiente y se abrió su cuerpo y se abrieron sus entrañas y todo eso. La parte donde se ahorcó Judas fue ahí en esa parte también, ahí en esa parte del Valle de Hinnom, que es en la parte sur. Estaba establecido en la palabra de Dios que ahí iba a haber un valle de muerte, que eso ahí no iba a ser, eso era tierra muerta prácticamente. Hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada construido ahí en esa tierra, porque eso fue una profecía del Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver esos sitios históricos también que a la final, pues uno puede también con Biblia en la mano, puede establecer todo este tipo de pronto y no ir a caer en idolatría con cuando de pronto en algún momento si vamos a Jerusalén o de pronto las personas que puedan ir en algún momento. Por acá hay algo también que es muy conocido como el valle, el estanque de Siloé. También por aquí está. Pastor, Y, señora, Pastor, ahorita viene a mí cuando habla el Señor Jesús que ofrecían a los niños por fuego, o sea, que los pasaban por fuego en ese tiempo. También vemos acá en la religión católica, la mayoría de niños, o sea, personas que son bautizados, incluso a nosotros, es cuando uno es niño. O sea, nos bautizan con un ritual donde ni siquiera nosotros sabemos, sino que nuestros padres decidieron por lo que ellos escuchan. Y si vemos en la Iglesia Católica son demasiadamente los niños, porque ellos bautizan es eso. Entonces viene a mí eso porque se pasa, ¿no? Porque imagínense a qué Dios, si el único Dios verdadero que hay es el Señor Jesús. Entonces vemos también ahí eso, ¿no? En la Iglesia Católica, Pastor. total, Victoria, total. Mire, la palabra de Dios cuando dice que no se haya hallado alguien que pase a su hijo por fuego, o sea, eso es algo tremendo para nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros por tantas cosas que nosotros hicimos en algún momento por ignorancia. Y todo lo que hicimos fue prácticamente abofetear al Señor. Todo lo que hicimos en algún momento fue abominable al Señor. Porque lo hicimos quizás a veces por ignorancia. Quizás más adelantico, si el Señor nos da la oportunidad, vamos a hablar un poquito sobre lo que son pecar por hierro y pecar por soberbia. Son dos puntos importantes que me gustaría profundizar porque hay varios ejemplos en la palabra de Dios
que nos habla a nosotros y nos dice lo que significa pecar por hierro. Es decir, hierro significa en la palabra de Dios pecar por error, pecar por ignorancia, pecar por desconocimiento. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas tendríamos que mirarlas en la palabra de Dios y cómo el Señor da nos concede a nosotros, por su infinita misericordia, nos concede a nosotros perdón de pecados, o nos concede y nos da la oportunidad de recapacitar y seguir el camino de Él por medio del arrepentimiento. Entonces, esas son cosas bonitas que hay que entender también de la palabra. Por acá tenemos también lo que significa el pináculo del templo, que estaba en la parte, en la parte más conocida como el Valle de Cedrón, o el Valle de, sí, el Valle de Cedrón, que está en la palabra de Dios. Por acá, hacia el frente, donde tengo la manito del mouse, por acá está el Monte de los Olivos, y esto por acá, en toda esta ladera del Monte de los Olivos, está lo que se conoce como el sepulcro. Hay muchas tumbas ahí también que eso está desde la época de David también. Mucha gente paga también millones de valor monetario, paga demasiado dinero para un sepulcro ahí en ese lugar, porque pues dice que la palabra de Dios, como dicen que el Señor va a volver a Jerusalén a recoger a sus, ¿no? A recoger a sus hijos cuando sea la venida de nuestro Señor. Entonces, pues entre más cerca esté del templo, pues, pero la palabra de Dios nos ha dicho varias veces, y como lo hemos dicho en algunas ocasiones, y lo hemos repetido ya hoy, que el Señor Jesucristo no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Él no habita en templos por manos hechos de hombres, Él habita en nosotros. Nosotros somos su tabernáculo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, no sé qué más mostrarle por aquí hay otras. Aquí está la puerta dorada también, que es la puerta que entra directamente al templo. Y es tremendo pensar, porque la profecía decía que el Mesías tiene que entrar por la puerta la puerta dorada, ¿cierto? Hay una puerta en particular por donde supuestamente entra el Mesías. Y por allá en el año 1500 algo, no recuerdo muy bien, cuando estaba la época del Imperio Otomano, uno de estos sultanes, uno de estos líderes, reyes del Imperio Otomano, mandó a sellar esa puerta para impedirle, supuestamente, ¿no? En su vano pensamiento, en su vano razonamiento, dice que mandó a sellar la puerta para taparle la entrada al Mesías, y mandó a poner varias tumbas alrededor de la puerta, porque pues por aquello de que como el Señor es santo, pues si hay un sepulcro ahí, pues Él no va a poder pasar por ese sepulcro, Él no va a poder pasar por en medio de esas tumbas. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia de la gente, ¿no? Bueno, entonces, hay en la palabra de Dios, hay mencionadas varias veces estanques. ¿Sí, señora? Gracielita, Sí, cuénteme. señor. El Señor lo bendiga a todos y buen día y buena tarde. Quería preguntarle acerca de lo que ahorita habló, qué Sí, relación señora. hay con las tumbas o sepulcros con la santidad, porque yo siempre he escuchado que por lo menos cuando uno lee en la parte de Deuteronomio, creo, no me recuerdo bien en este momento, pues que si había tocado algún cadáver no podía ir y presentarse al templo, algo así leí en alguna parte, tal vez estoy equivocada, pero sí he visto, sí por lo menos cuando ellos para el Shabbat también se hablaba, y por esa razón por lo de Judas, también había leído de que, pero no lo leí en la palabra, leí por aparte, que tenía no sé, a lo que él cayó no lo habían podido recoger porque era para el Shabbat, había pasado lo del Shabbat o era en el Shabbat, y que no se podía tocar el cuerpo pues del muerto como tal porque se contaminaban. Eso es algo que, que, que es, o sea, yo quiero saber si hay algo detrás de eso, un significado o alguna enseñanza, algo.
siempre me ha causado curiosidad eso. Sí, eso es algo que estaba, gracias, Gracielita, ¿cómo está? El Señor me la bendiga. Eso es algo que estaba establecido en la ley. La parte de la ley es bien clara y nos decía que no podía tocar cuerpo, no podía tocar cadáver. Eso está en Levíticos capítulo 5. Si quieres lo leemos ahí. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a Levítico capítulo 5, versículo 2. Levíticos capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios así. Dice, bueno, se lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal o cadáver de reptil inmundo, y bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido, dice. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces, eso era parte de la ley, no solamente en Levítico capítulo 5, está en Éxodo, está en otras partes de Levítico también está establecido que no se podía tocar cosa inmunda, no se podía tocar. Y un cadáver, pues porque estaba en estado de descomposición, pues también se consideraba que era algo inmundo. Y cuando el Señor Jesucristo, ellos estaban, sí, es correcto lo que usted dice, que ellos estaban en el día del Shabbat y que ellos iban a celebrar la Pascua también. Entonces ellos para no contaminarse en el Shabbat, para poder comer la Pascua, pues ellos bajaron el cuerpo y todo eso y lo embalsamaron y todo eso. Eso es algo que de pronto ya, creo que el pastor Mauricio y el pastor Luis Alberto también ya han tocado ese tema un poquito y ya habíamos hablado un poquito también acerca de eso. Pero es básicamente eso, ¿no? Ya había algo que estaba ya establecido en la ley. Entonces, con respecto a lo de los estanques que estábamos hablando, que se usaban para esos tipos de purificación y para todo eso, la palabra de Dios nos dice a nosotros, en ese tiempo habían también, no solamente habían estanques, habían también pozos donde se sacaba el agua, ¿verdad? Que incluso hay una palabra muy bonita que quizás lo podamos ver ahorita más ratico, sobre la mujer samaritana, ¿cierto? Está en Juan capítulo 3, ¿no? Capítulo 4 creo que está. Y hay un caso muy particular ahí que me gustaría que lo estudiáramos también. Juan capítulo 4, sobre la mujer samaritana. Ahí ven, en la época de nuestro Señor, pues habían pozos y habían también algo que se llamaban las cisternas. Pero entonces no quiero que vayan a confundir también lo que son cisternas con sanitarios o letrinas, porque en algún momento pues alguien me dijo a mí hablando sobre las cisternas, esa persona me dijo que creía que esa cisterna eran sanitarios. No vayamos a confundir eso. No confundamos esa parte. Bueno, quizás estaban confundidos con letrinas y eso no está. Voy a mostrarles también lo que son pozos, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros varias ocasiones acerca de los pozos y nos habla también en muchas ocasiones, nos habla también sobre cisternas. Le voy a leer la palabra de Dios. Alguien si de pronto lo puede leer en Jeremías capítulo 2:13. Alguien que de pronto me colabore con Jeremías capítulo 2, versículo 3. Para que vamos mirando un poquito lo que representaba, lo que son las cisternas, lo que representaban los pozos. Amén. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Sí, Jeremías 2, dijo. Sí, señora, 2:13, sí. Sí, la palabra del Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Es así? Sí, señora. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ajá.
cisternas rotas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Entonces veamos lo que son cisternas. Cisternas son este tipo son como un pozo, pero es un poco menos profundo, ¿no? Y es algo mucho más pequeño. Es que recordemos cuál era la diferencia. Los estanques se usaban en algún tiempo de una manera pública, ¿cierto? Al igual que el pozo. Pero los estanques se usaban en la época de nuestro Señor Jesucristo. Se usaban para estos ritos de purificación, se usaban también para sacar el agua, pero eran algo público, ¿verdad? Se usaban más que todo para ritos de purificación y para saciar la sed también, para tomar agua, para llevar para llenar las cisternas, porque de los estanques y de los pozos se llenaban las cisternas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pozo y cuál es la diferencia entre una cisterna? Que los estanques eran de uso público, eran de uso para todo el mundo, ¿cierto? Eran para uso general. Y las cisternas eran un poco más pequeñas y se usaban de manera privada, se usaban para las casas. Entonces, la gente regularmente en las casas, en los patios de las casas, usaba construir este tipo de cisternas que eran un poco más pequeñas, pero las usaban para servicio privado de la casa. Entonces, llenaban estas cisternas con agua y de ahí era donde sacaban el agua para el consumo de la familia o lo que hubiera que consumir. Entonces, era la manera como la gente en la antigüedad se nutría del agua, se alimentaba del agua, ¿verdad? Era la forma en cómo era su suplemento, era de donde provenía el agua, de este tipo de cisternas que se usaban en las casas. Por eso la palabra de Dios le dice claramente acá en Jeremías, dice que el pueblo, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él es fuentes de agua viva, ¿cierto? Él es esa fuente de agua viva, ¿cierto? Y como lo decía la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 37, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Él decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros no seremos cisternas, no seremos estanques, no seremos un pozo, porque el pozo también, para que entiendan un poquito la diferencia, el pozo sí era construido, pero era mucho más profundo. En algunas ocasiones tenía hasta más de 30 o 25 metros hacia abajo, ¿verdad? Y de ahí se extraía el agua porque era una fuente de agua que brotaba desde el interior, desde las profundidades. Los estanques se usaban de manera general, de manera más en general para la gente, más pública. Los pozos también eran de uso general, de uso para todo el mundo, de uso público, pero sí las cisternas sí eran para uso privado. Ahora, ¿qué era lo que sucedía en algún momento? ¿Qué era lo que sucedía en la época de nuestro Señor o en la época antigua? Cuando los pueblos, por ejemplo, entraban en guerra. Lo que sucedía en ese tiempo era que una de las estrategias que usaba la gente cuando entraban a invadir una aldea o entraban a invadir una ciudad, lo primero que hacían era correr a tapar con piedras las cisternas, los pozos, los estanques. Lo primero que la gente atacaba era ¿cómo se dice? El suplemento, la forma en cómo se suplían del agua. Era la forma en cómo ellos tapaban por completo porque necesitaban atacar directamente el suministro de agua, el suministro de agua que era lo vital y lo importante para nosotros. Entonces, por eso la palabra de Dios dice acá, me han abandonado a mí, fuentes de agua viva, ¿cierto? Y han cavado para sí cisternas, dice, cisternas agrietadas, cisternas que no retienen agua, ¿ve? Cisternas que no retienen agua. Y eso es lo que sucede en algunas ocasiones. A veces despreciamos la bendición del Señor, a veces menospreciamos lo que el Señor pone delante de nosotros, a veces desobedecemos al Señor Jesucristo y pretendemos hacer las cosas a nuestra manera. Pretendemos hacer las cosas y seguir nuestros propios instintos, seguir nuestros propios razonamientos quizás, ¿cierto? La idea de nosotros de que yo soy el que hago, yo soy el que voy por el camino del bien, que como que tengo mi propio criterio, que yo puedo amar a Dios a mi manera o que yo puedo hacer cierto tipo de cosas a mi manera y no a la manera del Señor Jesucristo. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, por eso la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice que lo hemos abandonado a Él, que Él es ríos de agua viva y hemos construido
cisternas rotas que no retienen el agua. Pues este tipo de cisternas es lo que el Señor se está refiriendo. Son cisternas rotas que cuando depositaban el agua ahí, pues lo único que hacía era, no duraba el agua ahí, volvía y se iba. Eso es lo que sucede muchas veces y lo que nosotros hemos interpretado también con la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, ¿verdad? Que la simiente a veces o la semilla se siembra en tierra fértil y pues trae su fruto, pero hay veces se siembra la palabra en espinos o en cardos o a la orilla de la carretera o lo que sea y pues no tiene ningún fruto. Básicamente esa es la alegoría que nos usa el Señor, o la parábola más bien que nos usa el Señor Jesucristo comentándonos estas cosas. Esta es otra cisterna, por ejemplo, miren, cisternas rotas, agrietadas, básicamente eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo que somos a veces en algunas ocasiones, cuando no lo obedecemos a Él, cuando no tenemos en nosotros el seguir sus mandamientos y su palabra, sino que queremos hacer las cosas de esa nuestra manera, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice en Jeremías que somos a veces cisternas rotas. Aquí podemos ver un pozo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, tiene mucha más profundidad todavía. El pozo, lo que se hacía en algún momento era que hay algo importante también que les quiero comentar, y es que en el pozo, anteriormente en la época de nuestro Señor Jesucristo, o mucho antes, incluso después, las que traían el agua a la casa eran las mujeres. Ellas eran las encargadas de llevar su cántaro, llevar su soga, y amarraban su cántaro o el balde, como le llamamos nosotros actualmente, lo amarraban a una soga y lo botaban al pozo y sacaban el agua. Ahí podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de la mujer samaritana, que estaba el Señor cansado en el camino y le pidió agua a la mujer samaritana que estaba sacando el agua del pozo. Podemos ver varios ejemplos también en la escritura cuando, por ejemplo, Raquel también estaba sacando agua, ¿verdad? Bueno, hay varios ejemplos de las mujeres, cómo las mujeres son las encargadas de sacar el agua del pozo, ¿cierto? Los muestra la palabra de Dios. Este es uno de los pozos que hay también, pozo mucho más grande, con más profundidad también. Por acá hay unas ruinas de lo que era el pozo de Betesda, el estanque de Betesda que se ha encontrado en Jerusalén. Son ruinas que hay ahí todavía, pero bueno, no se ve muy bien tampoco. Bueno, cerremos acá. Entonces, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Creen que vamos bien? ¿Si se ha entendido el tema? Yo tengo una pregunta, y pastor, qué pena Cuénteme, interrumpir. Gracielita. Cuando está hablando del pozo de Bethesda, Sí, señor. el Señor aparece y le sana al hombre, ¿no es así? Sí, señora. Y era un hombre que había esperado mucho tiempo, obviamente no podía por su situación. Y ahí hablan de que un ángel se asentaba ahí y al que entrara primero le sanaba. Hay una relación entre ese ángel y la presencia del Señor ahí y el milagro que él hace con el hombre, ya que el hombre nunca había podido entrar en el momento de primero cuando el ángel se posaba en ese pozo. Claro, hay una enseñanza muy bonita de parte de nuestro Señor Jesucristo en la palabra, ¿cierto? Porque muchas veces la gente, era lo que yo les digo en algún momento, o sea, la gente a veces busca señales, a veces la gente busca otro tipo de milagros, cuando a la verdad lo que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo en su presencia total en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que la gente a veces busca. La gente busca siempre un milagro, la gente siempre va al Señor Jesucristo en busca de un milagro, de una señal. Recordemos lo que pasaba en algún momento con los fariseos. Y el Señor, no, pero es que ¿qué señal nos das tú? ¿Cierto? En algún momento, ahorita lo leímos también, ¿qué señal nos das tú? No, pues, y la palabra de Dios dice claramente también que señal no le será. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor nos va a dar a nosotros unas señales de su venida, por supuesto que sí, y tenemos que reconocerlas. Pero el Señor estaba hablando específicamente a este tipo de personas que van a buscar al Señor Jesucristo solamente en busca de milagros, solamente en busca del favor de Dios, solamente buscando siempre
el favor o buscando siempre la bendición del Señor, pero cuando reciben la bendición, pues ya no se acuerdan más de él, ¿cierto? Eso era lo que sucedía. Acá podemos ver claramente que hay veces que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo enfrente, que no lo vemos y no entendemos la misericordia de Dios. No podemos ver que el Señor es el que nos bendice a nosotros en todo, que a pesar de nosotros ser tan testarudos en algunas ocasiones, podemos ver que la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros acá, que mejor dicho, vamos a leerlo. Ahí está en Juan capítulo 5. Voy a leérselo así. Dice la Sí, palabra de pastor, Dios. mire que obviamente ese ángel se posaba por voluntad del Señor. Sí. Entonces, era algo que pasaba porque en ese momento iba a aparecer el Señor. Era como, no sé, siempre he pensado, y tal vez estoy Sí. haciendo una mala interpretación de que el Señor mismo era quien nos sanaba al posar ahí el ángel, o sea, al posarse ahí. Yo decía, ¿será que ese ángel era el mismo Señor que después se presenta en la carne? Siempre tuve eso, ¿no? En la cabeza. Gracias, pastor. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender también que todo era una profecía acerca de la venida del Cristo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo en tiempo también tiene una señal para nosotros, para los creyentes, ¿cierto? Mírenlo, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, la puerta que les mostré ahorita ya, ¿cierto? Del estanque de Betesda, dice un estanque llamado en hebreo Betesda, Betesda significa casa de la misericordia. Para que entendamos, Bet es casa, Tesda es misericordia, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, de cierta manera, esperando la bendición del Señor para ser sanados, porque cuántas enfermedades, no solamente físicas, sino espirituales tenemos, ¿verdad? Nosotros estamos enfermos. Nosotros simplemente necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos su sanidad, necesitamos su medicina. Su palabra es medicina a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora dice, por ejemplo, la palabra de Dios acá. Están ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y eso es lo que el Señor también nos quiere decir a nosotros en algunas ocasiones, es que no es por mi poder, mis hermanos, no es por mis fuerzas. Las bendiciones del Señor no es porque yo me crea muy sabio o muy diligente o porque yo adquiero las cosas por mis propios medios. No, tenemos que reconocer al Señor Jesús en todos nuestros caminos. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra de Dios. Pero aquí podemos ver un ejemplo muy claro de que este paralítico pretendía ser sano por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver, porque mucha gente podrá decir que es que aquí había un libre albedrío, perdón, de que el Señor le preguntó, pero es que el Señor le era escogiendo a él, porque no lo escogió, no pudo, por más que el paralítico hubiese querido ir al agua, no pudo por ningún motivo. Fue el Señor Jesucristo el que lo escogió y de su misericordia lo sanó. ¿Ve? De su misericordia, Él puso su misericordia, se puso enfrente de Él. Fue escogido de Dios, fue un escogido de Dios, porque este paralítico, por muchas cosas que él hubiese hecho en su vida, por muchas veces que lo hubiese tratado, 38 años quizás, dice que la palabra de Dios que tenía, ¿cierto? Hacía 38 años que estaba enfermo, ¿verdad? No pudo por ningún motivo ser sano o llegar al estanque para ser sano, y mucho menos ninguna otra persona lo pudo hacer sano al decir que lo llevaron hasta allá y lo metieron al agua y lo sacaron y pues ya fue sano. No,
Fue el Señor Jesucristo el que fue a él y lo escogió para ser sano. ¿Ven? Aquí dice la palabra de Dios claramente, dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate. Bueno, el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿O será que el Señor le dijo, espera un momentico, no, vaya, métase el agua, o venga, yo lo llevo al agua, para que usted sea sano en el agua? No, el Señor no le dijo eso, ¿cierto? El Señor le dijo, levántate. ¿Por qué? Porque él fue sano por la palabra, como dice la escritura en Juan capítulo 2, que lo leímos ahora. Por la palabra es que nosotros somos limpios. Por la palabra es que nosotros somos sanos. Por la palabra es que nosotros hallamos santidad. ¿Ve? Entonces dice la palabra de Dios claramente. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué era? Dice la palabra de Dios, que era un día de reposo aquel día. ¿Ve? Entonces, es una hermosa enseñanza. Es una hermosa enseñanza que el Señor nos da para que nosotros entendamos que no es por nuestros propios medios, que no es como yo quiera, que no es bajo mi voluntad, que no es bajo mi criterio, que las bendiciones del Señor llegan a mi vida. Por supuesto que no es de esa manera. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos claro. El versículo 14, bueno, veamos un segundito. Dejen que lea el versículo 14, que ya vea. Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice así. Sigamos hasta el 14, pues. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acá? Dice, no peques para que no te venga alguna cosa peor, dice la palabra. ¿Sí? Hay un mandato del Señor, ¿verdad? Porque eso es algo que necesitamos profundizar también, quizás de pronto, ahora que toquemos de pronto el tema del bautismo y todas estas cosas, y la palabra de Dios, cómo somos sanados y cómo somos limpios por la palabra. La palabra de Dios también me da a mí un mandato y me dice que no peque para que no te venga otra cosa peor, porque eso es lo que nosotros deberíamos guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Antes de agredir al Señor, pensar en todo lo que se viene más adelante encima, las consecuencias, el pecado, todo. Eso trae maldición a mi vida. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito eso, quizás dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a tratar de profundizar un poquito más y seguimos adelante con el estudio. Amén.